Cantad a Dios, dadle gracias de todo corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Se nos dice en Colosenses 3:16, y eso es lo que hacemos en la liturgia de las horas. En este vídeo vamos a desmenuzar cada hora de la liturgia para conocerla y comprenderla. Antes de nada voy a completar la explicación del último vídeo, del primero de la liturgia de las horas de esta serie, que puedes ver aquí arriba, donde te comentaba que la liturgia de las horas se divide en 4 semanas. De estas semanas quedan omitidos algunos salmos, mientras otros, que tradicionalmente se han puesto más en valor, se repite con más frecuencia. Y se reservan a laudes, vísperas y completas salmos adecuados a las respectivas horas, porque cada hora, como ya veremos, tiene su tema. Los salmos que se omiten son unos de difícil comprensión, que ya te contaré en otro vídeo, muy interesantes. Y muy interesante ver lo que está detrás de esos salmos y cómo se pueden analizar. El ciclo de las 4 semanas del Salterio sigue el curso del año litúrgico, de manera que la primera semana comienza en el primer domingo de Adviento, que es cuando empieza el año litúrgico, y otra vez en la primera semana del tiempo ordinario, el primer domingo de Cuaresma y el primer domingo de Pascua, es decir, cada vez que empieza el tiempo fuerte, empieza la primera semana. Imagínate que estamos en la semana tercera, pero mañana comienza el Adviento, pues en vez de continuar con la cuarta, empezamos con la primera. Lógicamente, después de la semana 1 viene la 2, la 3, la 4 y vuelve a empezar, primera, segunda, tercera, cuarta. Después de Pentecostés, empezamos no con la primera semana, sino que continuamos donde lo habíamos dejado. Es decir, después de Navidad empieza el tiempo ordinario, que se ve interrumpido por la Cuaresma y la Pascua. Pues bien, después de Pentecostés, que es el último día de Pascua, lo retomamos en la semana que habíamos dejado. Siempre puedes consultar el EPREX, del que ya te hablé en el último vídeo, en el Evangelio de Bolsillo, en la Epata, en el Breviario, o a un sacerdote consagrado qué semana es la que toca. En el primer vídeo de esta serie mencionaba y recomendaba la aplicación EPREX, que es la que yo conozco, de las pocas que conozco porque aquí rezamos con libros. Pero muchos me comentasteis que estaba esta aplicación, la de la liturgia de las horas de la Conferencia Episcopal Española. Y me he pasado a verla y veo que es más completa, por lo tanto os la recomiendo también. Tiene para poner recordatorios, mira, además tiene aquí una hora orientativa y además tiene más opciones. Por ejemplo, hoy que es domingo, tienes el oficio del domingo, oficios comunes, por ejemplo, si alguien tiene una solemnidad hoy, no rezaría de domingo, sino de la solemnidad. Pues aquí tiene para elegir. Hoy no se podría rezar de difuntos porque es domingo, pero tienes aquí el oficio de difuntos siempre. Porque igual es el cabo de año de una persona o se ha muerto ese mismo día y entonces igual en vez de vísperas de ordinario quieres rezar las vísperas de difuntos, que tiene todo propio. Ya te lo muestro aquí. En el himno tiene también la variante del himno latino en todas las horas. Y luego una cosa muy interesante es que tiene el invitatorio separado del oficio de lecturas y de laudes, es decir, para que lo acoples a la hora que quieras y que puedes elegir qué salmo invitatorio quieres rezar. Aquí arriba te pone más o menos la hora que tocaría. Bueno, ahora propone tercia, que es sobre las 9 de la mañana, estamos ya casi a las 12, pero siempre te pone ahí encima una hora más o menos. En este caso la aplicación es de España, pero seguro que o fácilmente tu país tenga otra aplicación de la Conferencia Episcopal. No obstante, yo en este vídeo voy a seguir utilizando el EPREX, porque este vídeo ya estaba grabado antes de la publicación del primero, que todo hay que decirlo. Pero muy posiblemente en los próximos utilizaré esta. En la liturgia, el primer día de la semana es el domingo, el día de la resurrección del Señor. Total, que la semana quedaría domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Con todo esto que te voy a decir ahora, no te agobies, que todo va seguido en el libro o en la aplicación. Es solo para que lo sepas.
El domingo, día del Señor, día en que celebramos la resurrección, es tan importante que empieza la víspera, el sábado por la tarde. Todos los días tienen sus horas, tienen las 7 horas, pero me voy a centrar en laudes y vísperas para que sea más fácil de explicar. Entonces, una semana quedaría, pues, laudes del lunes, vísperas del lunes, laudes del jueves, vísperas del jueves, laudes del viernes, vísperas del viernes, pero laudes del sábado y por la tarde, primeras vísperas del domingo. Y al día siguiente, laudes del domingo y segundas vísperas del domingo. El domingo tiene 2 vísperas y el sábado no tiene ninguna. Al día siguiente, laudes del lunes, vísperas del lunes, todo normal. Hemos dicho que la semana empieza el domingo y que el domingo empieza, por así decirlo, el sábado por la tarde. Entonces, en las primeras vísperas del domingo cambia la semana. Por ejemplo, laudes del viernes tercero, vísperas del viernes tercero, es decir, de la tercera semana, laudes del sábado tercero y esa tarde, primeras vísperas del domingo cuarto. Al día siguiente, laudes del domingo cuarto y todo normal. Seguimos. La liturgia de las horas es la santificación de todo el día. ¿Cómo hacer que todo nuestro día esté impregnado de Dios? Pues fácil, rezando por la mañana y por la tarde. Y si hay más horas a lo largo del día, pues mejor. Y una manera muy buena de rezar, aunque no quita la oración personal, es la liturgia de las horas, que está compuesta en su mayoría por salmos. Y por esto vamos a empezar antes de meternos con cada hora. Los salmos son cantos, oraciones, poesías, inspiradas por el Espíritu Santo, a diversos autores a lo largo de la historia. Eso no quita que a veces nos resulte complicado entender algunas partes o algunos salmos enteros, porque nos podemos encontrar frases hechas, imágenes, una mentalidad distinta. Para salvar esa laguna hacen falta 2 cosas: la ayuda del Espíritu Santo, que es quien inspiró aquellos salmos y quien los sigue inspirando cada día, y la formación bíblica acerca de los salmos. Formación que te recomiendo que busques, pues eso, algún curso, algún estudio sobre los salmos o algún comentario a los salmos, en fin. Cuanto más sepas de ellos, más los puedes comprender y más cosas te tocarán dentro en la oración. Porque los salmos están para ayudarnos a orar, si nos dejamos llevar de lo que nos quieren transmitir. Hay salmos para todo, para dar voz a todos los sentimientos, desde la rabia más amarga hasta la alegría más desbordante. Y no importa si nosotros en ese momento no nos sentimos así, porque la liturgia de las horas, como ya dije, es una oración eclesial. Rezamos todos por todos y todos juntos. Y acompañamos con este salmo a quien así se sienta. También debemos mirar más allá en los salmos, en el sentido de que son del Antiguo Testamento, pero vemos como muchas cosas hacen alusión a Jesucristo, porque como él dijo, tiene que cumplirse todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Iglesia oye en los salmos a Cristo que clama al Padre, o al Padre que habla con su Hijo, o a la voz propia de la Iglesia, de los apóstoles o de los mártires. Por eso en algunos días en los que se celebra alguna advocación mariana o algún santo, se recitan otros salmos distintos, no los que tocan ese día, si fuese de diario, porque se va al salmo donde oímos a estas personas rezar o que nos hablan de ellos. De esto de los días especiales, por así decirlo, ya hablaré en otro vídeo. Para ayudarnos a rezar los salmos tenemos 3 ayudas: los títulos de los salmos, las sentencias y las antífonas. Cogemos vísperas, por ejemplo, y tenemos después del himno, aquí, Salmo 109, el Mesías, Rey y Sacerdote. Ese es el título, para que vayamos un poco viendo de qué va el Salmo. Y luego tendríamos la sentencia, pero aquí no aparece. Y después la antífona, Cristo, Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, aleluya. Es un poco para que veamos que este Salmo, que es del Antiguo Testamento, para que veamos que en este Salmo, aunque sea del Antiguo Testamento, tenemos que ver a Cristo como sacerdote rey, como sacerdote eterno, como el Mesías, como Rey. En esta foto de aquí podéis ver como en el breviario o en el libro de la liturgia de las horas cantada que tenemos nosotras, sí que aparecen las sentencias. Como habéis visto, cada salmo va precedido de un título que denota su sentido e importancia para la vida del creyente. Estos títulos se proponen simplemente para utilidad de los que recitan los salmos. No se lee en voz alta en la oración pública, por ejemplo. Para fomentar la oración a la luz de la revelación cristiana, para darle ese toque cristocéntrico
al Salmo se añade una sentencia del Nuevo Testamento o de los padres, invitando a orar en el sentido cristológico, que es la que no aparece en el Leprex, pero que te pongo por aquí. Aunque la liturgia de las horas se celebre sin canto, todo salmo tiene su antífona, como hemos visto, que deberá recitarse incluso en privado. Las antífonas, en efecto, ayudan a poner de manifiesto el género literario del salmo, lo transforman en oración personal, iluminan mejor alguna frase. Hay veces que la antífona es repetición de un verso del salmo, una frase digna de atención y que pudiera pasar inadvertida. Proporcionan al salmo cierta tonalidad peculiar y contribuyen a poner de manifiesto la interpretación y hacen agradable y variada la recitación de los salmos, porque hay veces que un salmo, por ejemplo, puede aparecer en la segunda y en la cuarta semana, pero con antífona distinta. En cuanto a los salmos, termino diciendo que algunos días tienen un tono especial, distinto. Para el domingo, incluso en el oficio de lectura y para la hora intermedia, es decir, para todas las horas, se seleccionaron en el Concilio Vaticano II salmos que expresan de un modo más adecuado el misterio pascual, que hablan de la resurrección. A los viernes se les asignaron algunos salmos penitenciales o de pasión, como por ejemplo el famoso Salmo 50, que se reza en laudes del viernes. Ahora pasamos a desgranar cada hora en cuanto a lo que se reza en ellas y qué significa. Esta información se completará en el próximo vídeo, donde profundizaremos más, sobre todo en los aspectos externos, en las diferentes tareas que se pueden hacer dentro de la liturgia de las horas, si se reza con más gente, los gestos, si hay que estar de pie, sentado, y cuántas horas rezar. Unas ideas para que tú decidas qué rezar, qué entra en tu vida. Lo primero que rezamos es el invitatorio. Aquí en el Eplex aparece tanto en el oficio como en laudes, por si acaso una persona pues empieza con uno o con otro. El invitatorio es para invitar, como su propio nombre indica, a la alabanza y comenzar el día en sintonía con Dios. El invitatorio puede rezarse antes de maitines, si este es el primer rezo del día, o antes de laudes, si es este el primer rezo. Solo antes de estas horas. Si tú solo rezas vísperas, por ejemplo, ni se te ocurra empezar con el invitatorio, aunque sean la primera y, por ejemplo, última hora que reces. La primera hora del día, maitines o laudes, empieza con Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y el Salmo 94, 99, 66 o 23, en forma responsorial, como tenemos aquí. El Salmo 94, la antífona del invitatorio sería: venid, adoremos al Señor, Dios grande. Y entonces una persona con la que recemos diría: venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, etc. Y el resto, de modo responsorial, veis que pone, se repite la antífona, dice: venid, adoremos al Señor, Dios grande. Si se reza una persona sola, pues tendrá que hacerlo todo ella, lógicamente. Laudes y vísperas son las horas principales, consagran a Dios todo el día. Si alguna hora hay que rezar en común, especialmente los que vivimos en comunidad, son estas dos, mejor que cualquiera de las otras. Laudes se encarga de santificar la mañana. Laudes es la oración de la mañana por excelencia. Se reza a la primera luz del día, antes de empezar cualquier trabajo. Esta celebración recuerda y habla de la resurrección del Señor, de la luz, de ofrecer el día. Vísperas se reza cuando el día va de caída, cuando atardece, en acción de gracias por el día y haciendo memoria, no solo de lo que nos ha regalado el Señor durante este día, sino también de la redención, de lo que nos regaló y nos sigue regalando cada día. Esta ofrenda nuestra de la tarde nos recuerda la que hizo Jesús aquella tarde del Jueves Santo, instaurando el sacramento de la Eucaristía, y como pórtico el sacrificio redentor del día siguiente. A esta hora a la que la luz se va, ponemos nuestros ojos y esperanza en la luz de Dios, que no tiene ocaso. Laudes y vísperas tienen una estructura muy similar que te voy a comentar ahora. Los laudes de la mañana y las vísperas se inician con la invocación inicial: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Aquí, por ejemplo, ves, nos pone, si laudes es la primera oración del día, se reza el invitatorio. Como vamos a suponer que no, aquí no viene el Dios mío, pues nos vamos a vísperas, aunque se reza el Dios mío, eso es un error. Pues tendría que poner aquí, esto está bien, pero aquí después del invitatorio, que es lo que te tienes que saltar si no es la primera oración del día, pues aquí, si no es la primera oración del día, Dios mío, ven en mi auxilio, tal y cual. Y luego ya el himno. Bueno, nos vamos a vísperas. ¿Ves? Aquí sí que lo pone: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme.
al que sigue el Gloria al Padre, como vemos, y el Aleluya, que lógicamente se omite en Cuaresma. Seguidamente se dice un himno apropiado. El himno de cada hora da una especie de colorido propio, poniéndonos en situación de lo que se celebra, y también, sobre todo, en la celebración con el pueblo, se busca que el comienzo de la oración resulte más fácil y se cree un clima festivo. Después vienen los salmos. La salmodia de laudes consta de un primer salmo matutino y el cántico tomado del Antiguo Testamento y un segundo salmo de alabanza. La segunda de vísperas, la salmodia de vísperas, que es lo que tenemos aquí abierto, consta de 2 salmos o de 2 partes de un salmo más extenso. Cuando el salmo es muy largo, se parte. Apropiado a esta hora y a la celebración con el pueblo. Y de un cántico tomado de las epístolas o del Apocalipsis. Aquí vemos los 2 salmos, el 125 y el 126. Y luego el cántico de Colosenses. Terminada la salmodia, se tiene la lectura. Bien sea breve o más extensa, la lectura está señalada de acuerdo con las características del día, del tiempo o de la fiesta. Es decir, si es domingo, habla más de la resurrección, si es de un mártir, del martirio, si es de la Virgen, etc. Se debe leer o escuchar teniendo en cuenta que es palabra de Dios y debemos tratar de sacar de esta y de toda la liturgia de las horas, en general, una o varias frases que nos ayuden y guíen en nuestro día a día. Es decir, la liturgia de las horas no está para leerla, está para orarla y llevarla a la vida. Las lecturas breves son distintas en cada uno de los días en los que se divide el salterio. Hay libertad para hacer una lectura bíblica más extensa, principalmente en la celebración con el pueblo, tomándola del oficio de lectura o de las lecturas de la misa. En la celebración con el pueblo puede tenerse una homilía después de la lectura breve. Igualmente puede tenerse también un espacio de silencio a continuación de la lectura, homilía, que también se puede tener detrás de cada salmo. Es decir, o del cántico. Colosenses, rezamos todo esto, Gloria al Padre, y antes de volver a repetir la antífona, unos segunditos de silencio, o si estás en privado, se permite tomarte todo el tiempo que necesites, por si algo del salmo te ha hablado y lo quieres meditar en ese momento. Como respuesta a la palabra de Dios, se ofrece un canto responsorial o responsorio breve, como vemos aquí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Seguidamente se dice la antífona del Benedictus o del Magnificat y le sigue el canto evangélico, llamado popularmente Benedictus o Magnificat. El Benedictus es el de laudes y el Magnificat el de vísperas. ¿Por qué se llama así? Pues porque en latín empieza con esa palabra, básicamente. Aquí vemos la antífona del cántico evangélico: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y el canto del Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, etc. Terminado el cántico, en los laudes se tienen las preces consagrando a Dios el día y el trabajo, y en las vísperas las preces son de intercesión. Aquí vemos cómo hay 5 preces y la respuesta es: que tu pueblo te alabe, Señor. Tanto los cristianos como los judíos no separamos la oración de alabanza de la petición. Por eso tanto laudes como vísperas tienen preces. Estas son como las de la Eucaristía, deben incluir intenciones universales, pedir por los dirigentes, pobres, enfermos. También se pueden añadir algunas intenciones particulares. En las intenciones particulares, por ejemplo, nosotras incluimos otra oración de los enfermos, que nuestro breviario no incluye, y una por las vocaciones. A continuación de dichas preces o intercesiones, se recita el Padre Nuestro. Una vez recitado el Padre Nuestro, se dice la oración conclusiva. Si es un sacerdote o un diácono el que preside, despide luego al pueblo con el saludo: el Señor esté con vosotros, y con la bendición. Lo mismo que en la misa, diciendo a continuación: podéis ir en paz.
y se responde demos gracias a Dios. Si la celebración no la preside un sacerdote o un diácono, se termina con el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se termina con bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Ahora vamos con el oficio de lectura. Es para meditar más la palabra de Dios y las lecturas escogidas de autores espirituales, porque esta hora no solo incluye himnos, salmos y oraciones, sino 2 lecturas más largas, una bíblica y otra patrística. Si el oficio de lectura se recita antes de laudes, es decir, se reza por la mañana y no por la noche o en otro momento, se empieza con el invitatorio, como ya hemos visto. A continuación se dice un himno. Aquí en el EPREX vemos que el oficio, el invitatorio, y te propone, se utiliza el himno de laudes o el himno de vísperas. Es un poco pobre que repita himnos y que el invitatorio me parece que aquí es siempre el 94. Pero bueno, es lo que hay. Si no rezas con un libro o con otra aplicación como iBreviary o Liturgia de las Horas, que yo no conozco. A lo que íbamos, si se reza por el día, pues se elegirá un himno matutino, por así decirlo, y si se reza por la noche o por la tarde, pues otro más vespertino, más que hable de noche. Después se reza la salmodia, que consta de 3 salmos o 3 fragmentos, y después, cuando se reza solo un nocturno, es decir, solo un pack de 3 salmos, vienen las 2 lecturas seguidas, pero sí que es verdad que después de cada lectura viene un verso, que sirve para enlazar ambas partes, la salmodia y la lectura. Digo si se reza un nocturno solo porque nosotras rezamos 2, es decir, tenemos 3 salmos, luego la primera lectura, otros 3 salmos y la segunda lectura. Nos dice el orden general de la liturgia de las horas que además de las lecturas asignadas a cada día en el libro de la liturgia de las horas, hay un leccionario libre que contiene más lecturas. Se puede elegir si tomar las lecturas del libro de la liturgia o del EPREX o del leccionario libre. Las lecturas están puestas de manera que todos los años se lean casi todos los libros de la Escritura, pero mientras que el Nuevo Testamento se lee entero entre misa y liturgia de las horas, el del Antiguo Testamento se han seleccionado algunas partes de mayor importancia. A las solemnidades y fiestas se les asigna una lectura propia. En caso contrario se tomará del común de los santos, si no la tiene propia, es decir, pero suponiendo que no sea la Virgen del Pilar, que es digamos conocida, sino que es la Virgen de tu pueblo, que no tiene lectura propia porque nadie ha escrito de ella o en fin, pues se cogería del común de la bienaventurada Virgen María, del común de la Virgen. Entonces se elegiría una lectura que es de la Virgen, pero no es de la Virgen de tu pueblo, no es bajo esa advocación, pero al menos se reza de la Virgen. La finalidad de esta segunda lectura es ante todo la meditación de la palabra de Dios, de la mano de nuestros mayores, de los padres de la Iglesia, de personalidades que nos transmiten la fe y la tradición de la Iglesia. El oficio de lectura concluye con la oración propia del día y cuando se celebra en común, con la aclamación bendigamos al Señor y se responde demos gracias a Dios. Las horas intermedias. Estas nacen de la devoción popular. Los cristianos de las primeras comunidades tenían la costumbre de orar a ciertas horas y estas han pasado al rezo oficial de la Iglesia. Las horas intermedias recuerdan la venida del Espíritu Santo o los principales acontecimientos de la pasión del Señor. Por ejemplo, a la hora de tercia fue cuando bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, a la hora de sexta, cuando crucificaron al Señor, y a la hora de nona, cuando murió. Tercia, sexta y nona suenan a números porque realmente lo son horas solares. Para saber qué hora nuestra es cada una de estas horas hay que sumarle 6. De manera que tercia, 3. Si le sumas 6, te sale 9, son las 9 de la mañana. Sexta, que es un 6, y nona, que es un 9, es la hora solar que se empieza a contar a las 6 de la mañana. De manera que tercia, las 9 de la mañana, es la tercera hora solar. Estas horas, aparte de para los consagrados, están recomendadas para todo el mundo, y en especial para los que están en retiro espiritual o en una reunión pastoral. Estas horas se inician con la invocación Dios mío, ven en mi auxilio, al que continúa el Gloria al Padre y el Aleluya, que se omite en Cuaresma, obviamente. Luego se dice el himno correspondiente a cada hora, y a continuación la salmodia, que son 3 salmos, y se termina con una lectura breve y el verso. Por lo menos cuando se reza en común, se termina con la aclamación bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.
A cada una de las horas se le asignan diversos himnos y oraciones, de forma que concuerden con el momento del día. Aquí el EPES hace un poquito de aguas porque propone el mismo himno y los mismos salmos para las 3 horas. Solo cambia la lectura breve y el responsorio. Bueno, y la oración del final. Por lo general, la salmodia es doble, una habitual y otra complementaria. Cuando uno reza solamente una hora, se toma de la salmodia habitual. Es decir, pues en el breviario, por ejemplo, después de laudes viene tercia. Y el que reza varias horas dirá en una la salmodia habitual, la que viene, digamos, en el día, y luego la complementaria, que en el breviario, en el caso del breviario, viene atrás. Completas. Es una oración muy especial, antes del descanso nocturno. Suele gustar mucho rezarla. Tiene un carácter muy especial de recogimiento y de cerrar bien el día. De perdón por el examen de conciencia que se hace y porque muchas veces se suele utilizar, sobre todo en comunidad, para pedir perdón por alguna falta pública que se haya tenido durante el día. Las completas, como ya dije en el vídeo anterior, son la última oración del día, que se ha de hacer antes del descanso nocturno, aunque haya pasado ya la medianoche. Las completas comienzan como en las demás horas, con la invocación inicial, Dios mío, ven en mi auxilio, en gloria y en aleluya. A continuación se hace un examen de conciencia, que en la celebración común se hace en silencio o bien siguiendo algunas fórmulas que propone el misal romano para el acto penitencial. ¿Ves? Aquí en el EPES no tenemos examen de conciencia, una invitación inicial, luego pone la rúbrica, esto en rojo, todos examinan en silencio su conciencia y luego alguna fórmula. Y ya el himno, un salmo, la lectura breve y en fin, la estructura ya la veremos más adelante. Después, como hemos visto, en el EPES se dice el himno correspondiente. En cuanto a la salmodia, el domingo después de las primeras vísperas se dicen los salmos 4 y 133. Después de las segundas vísperas, el salmo 90. Esto no te preocupes, que te lo van a dar hecho, pero para que lo sepas, por si acaso así puedes detectar algún error o en fin, por si te lo quieres aprender. Los demás días se rezan salmos que estimulan sobre todo a la confianza en el Señor. Sin embargo, puedes sustituirlos por de las completas del domingo después de las primeras vísperas o después de las segundas, si las quieres rezar de memoria. Eso lo hace bastante gente. Espero que te haya gustado, que no te haya aburrido nada, porque puede ser un poquito denso, y que sigas aprendiendo sobre la liturgia de las horas en los vídeos que quedan todavía. Nos vemos.